en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo sé, sí lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su preciosa y bendita palabra. Gloria a Dios. Hoy quiero estar compartiendo el tema: no sueltes tu manto. Dile a otro lado: no sueltes tu manto. Dile otra vez: no sueltes tu manto. Cuando nosotros leemos la historia de Eliseo, Eliseo fue el hombre que pudo recibir la doble porción de la unción, de la autoridad y del poder que había en el profeta Elías. Elías, siendo uno de los más grandes profetas de su época, y siendo un hombre que, según dice la Escritura, nos lo dice también en Santiago, que siendo un hombre sujeto a pasiones con debilidades como las tuyas y como las nuestras, oró y el cielo se cerró por 3 años y medio, y volvió a orar y el cielo se volvió a abrir. Y era el hombre que, por la palabra que dio, fuego descendió del cielo y fueron confrontados los profetas de Baal aquel día y fueron degollados, y restableció el altar de Jehová que estaba arruinado. Era un hombre tremendo, era un hombre con una unción tremenda. Sin embargo, este hombre llegó un momento de su vida donde
se sintió tan cansado, se sintió tan cargado por la persecución que había en contra de su ministerio, que él deseó morir y entregar el manto. Eso podemos verlo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Vamos a observar de que después de que Elías había orado porque viniese la lluvia nuevamente, y después que había degollado a los profetas de Baal, vemos en el capítulo 19 que acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que Jezabel le hizo una amenaza de muerte a Elías, y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, ya conmigo, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y vemos más adelante cómo él fue el largo camino y llegó a una cueva, dice, allí donde se escondió, y después la presencia de Dios le estuvo hablando. Y cuando la presencia de Dios le estuvo hablando, dice en el versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a ver una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y después le dice más adelante, versículo 18: y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vemos que Elías, siendo el hombre de la unción, siendo el hombre del gran ministerio, siendo el hombre que Dios le hablaba y que estaba usando poderosamente, este hombre llegó un momento en su vida donde él quiso morir, quiso soltar el manto, quiso abandonar el llamado de Dios, el ministerio de Dios. Y esto es algo que tiene que llamarnos mucho la atención, mis amados hermanos, porque si eso le pasó a Elías, siendo un hombre con esa unción, siendo un hombre con esa autoridad, con ese poder, con ese fuego, pero por causa de que se sintió perseguido por Jezabel, por causa de que se sintió que era el único que todavía dice: solo yo he quedado, cuando no era así, porque Dios dice: tengo 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, que están allí en Israel. O sea, pero Elías se sentía como, se sentía solo, se sentía cansado, se sentía agotado y se sentía perseguido y atemorizado. Y esto lo llevó a querer renunciar a su ministerio, querer renunciar a su llamado, querer soltar el manto. El manto aquí es un simbolismo, una representación de la autoridad, del poder, de la unción y del ministerio que Dios le había dado. Y entonces, en ese momento, él deseó inclusive la muerte y quería soltarlo todo. Si esto le pasó a Elías, mis amados, tenemos que reflexionar al respecto. Porque nosotros tenemos que entender que todos, y de eso hablamos hace unas semanas atrás, todos los que estamos en Cristo hemos sido llamados con un propósito. Romanos 8:28 nos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Y yo hace 3 semanas prediqué una palabra que se llamaba llamados conforme al propósito de Dios. Y la semana siguiente Marco completó la segunda parte de ese mensaje. Entonces, mis amados hermanos,
nos damos cuenta que Elías, por causa de su llamado, por causa de su ministerio, por causa de la unción que tenía profética, estaba siendo perseguido. ¿Quién lo persiguió? Lo persiguió Jezabel. Y Jezabel es una representación del falso profeta. Jezabel es una representación de una mujer que levantaba adoración a falsos ídolos. Jezabel en el mundo espiritual es un demonio que quiere simular lo que es el espíritu profético, pero es un espíritu que es falso porque viene precisamente de las tinieblas. Y él estaba siendo perseguido ¿por qué? Por la unción profética que tenía. Él tenía una unción profética, tenía un manto profético y estaba siendo perseguido. ¿Por qué? Por lo profético. Y de acuerdo al manto que Dios te ha dado, al llamado que Dios tiene sobre ti, es la persecución que tú vas a tener. Si tú tienes un llamado precisamente en el área profética, vas a ser perseguido en la unción profética. Si tienes un llamado en la parte evangelística, vas a ser perseguido precisamente en el área evangelística. Si tienes un llamado en el área de restauración familiar, vas a ser perseguido en el área de tu familia. Si tienes un llamado en la parte de trabajar y levantar a jóvenes de santidad, vas a ser perseguido muchas veces en el área de tu sexualidad. En el área que tú eres llamado, vas a ser perseguido. ¿Por qué? Porque es por causa de la autoridad, del manto y del poder que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que entender que la persecución que tú recibes, que el ataque que tú recibes, que el enemigo empieza a atacarte en tu finanza, empieza a atacarte en tu familia, empieza a atacarte en tu salud. Pregúntate, entonces, ¿cuál es mi llamado? Porque de acuerdo al llamado que tú tienes, Él te va a atacar. ¿Para qué? Para que tú digas, por ejemplo, ¿cómo yo voy a orar por los enfermos? ¿Cómo Dios me va a usar para sanar a los enfermos si yo me la paso enfermo? ¿Aló? Pero precisamente porque has sido atacado en la parte de la enfermedad, es que tienes que darte cuenta que tienes que desarrollar fe para decir, Dios me ha llamado a orar por los enfermos y Dios me va a usar para sanar a los enfermos, y aún en mi enfermedad yo voy a seguir creyendo que Dios sana. Porque tu condición no invalida tu unción. Tu condición no invalida tu llamado. Entonces muchas veces estás siendo atacado en el área de la familia, de tu matrimonio, con tus hijos, para ser avergonzado. Y tú dices, ¿cómo yo voy a estar predicando sobre la familia? ¿Cómo está predicando sobre restauración? ¿Cómo está predicando sobre que Dios restaure el lugar de los matrimonios? Y mira cómo está el lugar hecho un desastre. Pero digan ya conmigo, mi condición no invalida la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel. Y esa área en la que tú estás siendo atacado es el área donde Dios más te quiere usar. Si tú eres una persona que está siendo atacada fuertemente en el área económica, imagínate cómo Dios te va a usar como columna financiera del reino de Dios. Cuando dicen amén, le damos un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, de acuerdo a la unción, al manto que Dios ha puesto sobre ti, va a ser el ataque que tú vas a recibir. Muchas personas, Dios los ha llamado a ser intercesores proféticos, a ser guerreros de oración. Y mientras más ora, mientras más guerrea, mientras más se mete con Dios, más el enemigo los ataca. Para que dejen de orar. Porque están moviendo las tinieblas, están moviendo el mundo espiritual. Pero Elías no lo entendió. Y Elías llegó al momento donde se sintió cansado, se sintió agotado y deseó la muerte y quiso tirar el manto. Dile de otro lado, ¿has querido renunciar? ¿Has querido decir, ¿para qué seguir? Dios no me va a usar. Mira el testimonio. He sido avergonzado. ¿Cómo voy a predicar sobre esto si yo mismo no lo estoy viviendo? Déjame decirte que hay dos cosas que predica una persona. Una persona que va a predica sobre dos cosas: sobre lo que está viviendo y sobre lo que anhela vivir. Voy a repetir, tú predicas sobre dos cosas: sobre lo que estás viviendo y sobre lo que anhelas vivir. Yo predico sobre lo que estoy viviendo, lo que ya logré, lo que ya alcancé, el testimonio, lo que Dios hizo, pero también predico acerca de lo que creo que Dios va a hacer, de lo que creo que Dios va a restaurar, de lo que creo que Dios va a ganar, de lo que creo que Dios va a hacer grandemente. ¡Aleluya! Así que yo puedo estar predicando de la sanidad que ya viví, o puedo estar predicando de la sanidad que yo sé que va a ser en mi vida, en mi familia, porque creo que la sangre de Cristo sana.
Entonces tú predicas sobre dos cosas, sobre lo que estás viviendo, sobre lo que has vivido o sobre lo que por fe sabes que va a venir. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos con ganas de renunciar. ¿Has querido renunciar al ministerio? ¿Has querido renunciar a la célula? ¿Has querido decir, yo no voy a, para qué ser líder? Dios no me va a usar a mí. ¿Has querido renunciar a tu llamado? Dile a tu lado, no sueltes el manto. No sueltes. Hoy Dios viene a decirte, no sueltes el manto. No sueltes el manto. Muchas veces pensamos que ya Dios no nos va a usar. Muchas veces pensamos que ya pasó nuestro tiempo. Muchas veces pensamos que ya Dios no va a hacer algo. Elías llegó a ese momento. Era el momento donde pensó que ya Dios no lo iba a usar. Y escúchame, hermano. Dios te va a usar siempre que tú le digas, Señor, aquí estoy, úsame. Pero el día que tú renuncies, Dios no te va a obligar. El día que tú renuncies, Dios no te va a obligar. ¿Saben qué? Cuando Él quiso renunciar, cuando Él quiso que ya no iba a hacer más, que iba a venir, ¿sabes qué le dijo Dios? Le dijo, tengo a alguien en sustitución tuya. No te preocupes, Elías, ya tengo tu sustituto. Ya conmigo, yo me puedo parar, pero la obra de Dios no se para. La obra de Dios no se detiene, hermano. Pero le digo, no hay problema, ¿no quieres seguir? ¿No quieres? Ok, no hay problema. Tengo un sustituto. Ay, pastor, entonces, si yo quiero renunciar, entrego y Dios pone a otro momento. Sí, claro, pero prepárate porque Dios te va a llevar. Porque yo digo, ¿para qué te voy a tener? ¿Por qué usted aceptó a Cristo y no ha sido levantado? Porque tu llamado no ha sido cumplido. Porque todavía tienes un propósito. Porque la tierra donde tú estás sembrado espera que tú des fruto. ¿Aló? Entonces necesitamos entender que Dios en su reino no quiere gente sin hacer nada. En el reino de Dios es un reino productivo. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Usted ha visto una empresa donde la gente esté sin hacer nada? ¿Qué hace usted con alguien que está sin hacer nada en la empresa? Y pone a otro que sí produzca. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? El reino ha sido quitado de vosotros y ha sido dado a gente que va a producir los frutos de él. Dile a tu lado, que no se ha quitado el reino de ti. No sueltes el manto, hermano. Estás cansado, estás agotado, te sientes perseguido, te sientes que estás solo. Solo yo he quedado, nadie me visita, yo soy el único. Dios dice, no sea así, yo tengo mucha gente que todavía no ha doblado su rodilla baja. No te sientas que eres el único, no te sientas el abandonado. Deja de hacerte la víctima. Dile a tu lado, deja de hacerte la víctima. ¿Ah? Solo yo he quedado. Deja de hacerte la víctima, Elías. Al final yo le dije, ok, está bien, te voy a llevar, tengo a alguien en tu lugar. Ve allí y le dicen, y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Oye. Eliseo ni había aparecido en escena. Eliseo ni sabía que Dios lo había llamado. Eliseo todavía no se había encontrado con Elías. Y ya Dios tenía su nombre en su boca con un llamado y un ministerio. ¿Me está escuchando? O sea, todavía Eliseo no había aparecido Elías,
todavía Eliseo ni sabía ni le pasaba por la cabeza. Usted ve más adelante que lo que estaba arando y entrando a la tierra, y ya Dios lo había llamado a sustituir a Elías y a ser un profeta en su lugar. Tú estás quizás en tu casa cocinando, tú estás en tu trabajo arreglando cosas, lavadoras, neveras, quizás estás en la empresa trabajando, quizás estás trabajando en la camioneta de pasajeros, quizás estás vendiendo en el supermercado, y ni por la mente te estaba pasando que ya Dios tiene tu nombre en su boca. Ya Dios tiene tu nombre en su boca. Y Él te ha dicho: te he llamado para que seas profeta, para que seas evangelista, para que seas maestro, para que seas pastor, para que seas apóstol. Te he llamado para que prediques mi palabra, para que seas un guerrero de mi reino. Ya yo te he llamado. Y no lo estás buscando. ¿Cómo sabes que alguien realmente ha sido llamado al ministerio? Porque no lo está buscando, hermano. Los que siempre están buscando, eso no está siendo llamado. Es más, todo el que se ha llamado dice: eso es lo que yo menos quería. Eso es lo que yo menos quería. Me hubiesen dejado aquí tranquila. Yo estaba tranquilo en mi trabajo. Pero ya Dios tiene tu nombre en su boca. ¿Me escuchaste? Ya Dios tiene tu nombre en su boca. Ya Dios tiene tu nombre en su boca. Y dice allí, versículo 19, que partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Con cuántas yuntas? Ya conmigo, estaba en la visión. Estaba en la visión. Con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía ¿cuál? ¿Cuál tenía Eliseo? Ya conmigo, la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Cuál tenía Eliseo? ¿Cuál tenía Eliseo? ¿Cuál tenía? Ya conmigo, la última. Y mucha gente cree, dice: ya yo estoy en lo último, pastor. Ya yo estoy en lo último. Ya yo tengo 50, 60, 70. Ya yo estoy viejo. Ya eso es para los jóvenes. Ya yo estoy en lo último. Ya yo no tengo tiempo. Mire, él estaba en lo último. Y Dios le dijo, cuando lo dijo que estaba en lo último: mira, estás en lo último. Estás que ya no puedes. Te sientes que estás viejita. Toma. Ahí está. Recibe el manto. 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 Porque a veces uno dice: yo estoy en lo último, ya yo no doy más, ya yo no tengo fuerza. Eso es para los jóvenes. Ya yo estoy vieja, tú crees que estás en lo último, ahora que estás en lo último. Recibe el manto, porque ahora es que te voy a usar para que la gloria sea mía, porque no es con fuerza, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Aleluya. Entonces hay gente que cree que ya Dios no lo va a usar porque está viejo, porque está enfermo, porque no sabe hablar, porque no estudió. Es que yo soy bruto, pastor, yo soy bruta, yo no entiendo. Agarra ese manto allí. Pero muchas veces yo suelto el manto y ¿sabe qué uno? No, ese está otro. Hermano, ya conmigo, Dios no se equivoca. No estás aquí por casualidad. Deja las excusas. Que yo no entiendo, que yo soy tapado para las cosas de Dios. ¿Y quién dijo que Dios llama a gente capacitada? ¿Quién dijo que Dios llama a gente capacitada? Dios capacita al que llama. 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 La mayoría. Pedro era un hombre que no sabía ni hablar. Y cuando no sabía ni siquiera cómo hacer las cosas. Era un hombre miedoso. Era un hombre que a veces tenía esos arranques de ira. Pero bajo la unción del Espíritu Santo predicó y 3,000 personas se convirtieron ese día. Y era un hombre de doble ánimo. Tosco para el habla. Entonces dile que tú lo deja de decir que ya pasó tu tren, porque ahora es que está pasando la unción sobre tu vida. Mira, denle ese aplauso al Señor, aleluya, denle gloria, denle alabanza. Y dice allí que cuando le soltó el manto, entonces dejando ver los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre
padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tres cosas aquí. Número uno, tú sabes cuando alguien ha recibido el manto, número uno, porque lo deja todo. Lo deja todo. Lo deja todo, hermano. No anda. Elías le dijo, ¿qué te he hecho yo? Si me vas a seguir, sígueme. Sígueme. ¿Y sabes qué hizo él con el mismo que estaba allí? Lo destrozó. Y con eso hizo un sancocho. Vale la gente. O sea, él dijo, esto lo voy a dejar y en segundo lugar lo voy a ofrecer al Señor. Cuando alguien ha sido llamado, no lo piensa dos veces, lo deja todo y es una persona que todo lo que tiene, que todo lo que es, lo ofrenda al Señor. Señor, de ahora en adelante, mi vida es tuya, mis finanzas son tuyas, mis habilidades son tuyas, toda mi vida es una ofrenda para ti. Es alguien que se desprende, hermano. Es alguien que tú no puedes servirle a Dios y en tu corazón tener amor a las cosas materiales. No puedes. No puedes, hermano. Aquí vemos un ejemplo de alguien que lo material que tenía lo destrozó y lo ofreció. Porque alguien que ha sido llamado por Dios lo deja todo, y no solo lo deja todo, sino que todo lo que tenía lo ofrenda al Señor. En pocas palabras, su vida es una ofrenda para Él. No estoy diciendo que es que como vas a servir al Señor, vas a entregar tu casa, vas a entregar. Lo que estoy diciendo es que te desprendes de todo, de tal manera que lo que Dios te pida, tú lo das. Te vuelves alguien desprendido, te vuelves alguien que eres generoso para sembrar, para ayudar, para hacer. ¿Por qué? Porque no puedes avanzar en la obra si tienes tu corazón en cosas materiales. Ay, sí, yo quiero seguirte, pero ¿qué hago con mi casa? Yo quiero seguirte, ¿y qué hago con la empresa? Yo quiero seguirte, ¿y qué hago con el negocio? No puedes. Tienes que desprenderte. Pero lo tercero que vemos allí, dice, y se fue tras Elías y le servía. Ya conmigo, en el ministerio, el primer manto que se recibe es el del servicio. Antes de que Eliseo recibiera la doble porción del espíritu de Elías, antes de que recibiera el poder y la unción de la doble porción, primero recibió el manto del servicio. Porque el ministerio es servicio. ¿Qué es el ministerio? Servicio. Antes de que yo recibiera el manto que me dio mi pastor para pastorear, primero duré 8 años sirviéndole a mi pastor. Sirviéndole. A donde iba mi pastor, iba yo. Mi pastor decía, voy para el recibiendo, ¿quién va conmigo? Yo voy con usted, pastor. Voy a meterme 3 días de ayuno, ¿quién va a ayunar conmigo? Yo me meto 3 días de ayuno con usted, pastor. Voy a hacer tal cosa, ¿quién va conmigo? Yo te lo deseo. Cuando usted se da cuenta en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, que es nuestra base bíblica de inicio, Elías le decía a Eliseo, quédate aquí que yo voy a ver. No, vive que yo de tu alma, que donde tú vas, yo voy contigo. La unción del chicle, hermano. La unción del chicle se le pegó como un chicle. No, donde tú vas, yo voy. Y así era yo con mi pastor. Mi pastor, cuando usted va, yo voy. Usted va a ayunar 3 días, cuente conmigo. No va a ayunar solo. Usted va a viajar, cuente conmigo. Yo voy, aunque sea para llevarle la maleta, pero yo voy con usted. O sea, la unción del chicle. ¿Por qué? Porque yo le servía a mi pastor. Cuando Dios iba a escoger al sucesor de Moisés, no escogió a ninguno de los hijos de Moisés. ¿A quién escogió? A Josué. Y la Biblia dice que le dice, escogerás a Josué, quien te sirve. Así le dijo, ¿quién te sirve? Y después dice más adelante, Josué, servidor de Moisés. Ese fue escogido. Y cuando ya Moisés muere y es llevado por Dios, entonces después dice Josué, servidor de Dios o siervo de Dios. Porque antes se ha conocido como el siervo de Dios, fue conocido como el servidor de Moisés. El ministerio es servicio. El ministerio es servicio. Así que no te quejes por el servicio.
porque está siendo entrenado, está siendo capacitado. Cuando se te llama a servir en la célula, cuando se te llama a servir en protocolo, cuando se te llama a servir levantar de madrugada en la oración, cuando se te llama a servir que venga a los matutinos, se te está entrenando y capacitando. Y aquellos que son fieles, aquellos que no se despegan, aquellos que están, hay matutinos, aquí estoy, hay célula, aquí estoy, hay ayuno, aquí estoy, hay vigilia, aquí estoy, hay que limpiar la iglesia, aquí estoy, hay que salir a hacer evangelismo, aquí estoy. Aquellos que están con la opción del chicle, que se les pegan a sus pastores, y donde dicen sus pastores que hay que ir, ellos van, donde dicen sus pastores que hay que estar, ellos están. Eso, están siendo capacitados para recibir la doble porción de la unción, para recibir el manto que Dios va a poner sobre su vida, y Dios lo use poderosamente en su obra y en su reino. Aleluya, les aplauso al Señor. Ahora, Eliseo es una representación de una nueva generación, así como lo es Josué. Moisés representaba el antiguo pacto. Josué, aunque es parte del Antiguo Testamento, del antiguo pacto, él representaba una nueva generación, una nueva unción. Representaba a lo que iba a ser la parte de Jesucristo, porque de hecho Josué significa también Salvador en hebreo, así como Jesús significa Salvador en griego. Y así también Elías era una representación del antiguo pacto que iba a morir e iba a ser sucedido por un nuevo pacto, Eliseo, que tendría la doble unción. Y tú y yo somos parte de esa nueva generación. La iglesia somos parte de esa nueva generación que hemos recibido la doble unción. ¿Por qué la doble unción? Porque tenemos la unción del viejo pacto y tenemos la unción del nuevo pacto que nos ha dado Jesucristo. En Él hizo las dos cosas: un solo pacto, una sola unción, un solo llamado, una sola fe. Tú y yo somos parte de esa generación. Pero antes de que Eliseo recibiera el manto, porque primero recibió el manto ¿de cuál? Del servicio. Yo digo, primero es el manto del servicio. O sea que cuando Dios te tira el manto, cuando Dios te llama, ¿a qué te está llamando primero? A servir. Y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Y entonces, cuando él empieza ya en su parte que va a recibir el manto de la doble porción, le dice Elías, le dice en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, le dice, quédate aquí cuando te diga. Le dice, vive tu alma, que yo, vive tu alma, que yo no te dejaré. Y Elías va llevando a Eliseo por 4 lugares que representan 4 etapas del proceso por el que Dios nos pasa a todos si queremos recibir el manto del llamado, el manto del ministerio. Primero recibimos el del servicio, pero para que Dios te lleve entonces a usarte con poder, Dios te va a pasar por 4 etapas. La primera etapa es la etapa de Gilgal. Porque dice allí que cuando quiso Jehová levantar a Elías, segundo relleno, Elías vino con Eliseo de Gilgal y le dijo a Eliseo, quédate aquí. ¿Dónde? En Gilgal. Y esa primera etapa, llamada Gilgal, ¿verdad? Yo lo llamo las 4D. Estas 4 etapas yo le llamo las 4D para recibir el manto del ministerio. Las 4D. La primera D es la D de la decisión. Ya conmigo, decisión. Ya conmigo, decisión. Porque Gilgal representa el valle de la decisión. Representa el lugar de la decisión. Gilgal significa su nombre, círculo de piedras. Y ese es el lugar donde Josué circuncidó al pueblo de Israel antes de la conquista. Eso está en Josué capítulo 3, 4 y 5. Específicamente en el capítulo 5, Dios le dice a Josué, circuncídame al pueblo otra vez. Circuncídame al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo que había salido de Egipto y que estaba circuncidado, murió en el desierto durante los 40 años que vagaron en el desierto, y los que iban a entrar a la tierra prometida era una nueva generación, de la cual solamente del antiguo quedaba Josué y Caleb, y esta nueva generación no había sido circuncidada. Y Dios le dice, antes de que entren a poseer la tierra, antes de que entren a conquistar la tierra prometida, circuncídame el pueblo. Y esa circuncisión se hacía, no había en ese momento bisturí, no había metalúrgica,
no había anestesia, eran unas pedernales, eran como unos cuchillos de pedernales, era una piedra que la molaban, le sacaban filo a esa piedra y pasan para todos los varones y se bajaban los pantalones y sacaban su miembro viril y le cortaban ahí el prepucio. Ese era, le cortaban el prepucio. Era un proceso tan doloroso que ellos duraban 8 días sin poder moverse. Después que hacían eso, sanando. El cuarto día era el día que más sufrían. Y Dios nos manda a circuncidarse, hermano. ¿Por qué? Porque yo digo que esta primera etapa es la etapa de la decisión. Porque la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que la circuncisión es un simbolismo hoy en día. Hoy en día Dios no te circuncida el prepucio, hoy en día Dios circuncida el corazón. Dice la circuncisión de ahora para la iglesia, ¿la circuncisión de dónde? Del corazón. ¿Y qué es el corazón, hermano? En el corazón está el adulterio, las mentiras, la ira, la mentira. En el corazón están todas esas inmundicias. Y Dios dice, tienes que circuncidar tu corazón, tienes que santificar tu corazón. Por lo tanto, Dios no dice, hey, la circuncisión que Dios te está llamando es la circuncisión de ¿qué? Del corazón. Y eso está en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Pero Dios le dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Dios te dice que tenemos que dejar la ira, la mentira, tenemos que dejar la fornicación, tenemos que dejar el engaño, tenemos que dejar una serie de cosas que uno dice. ¿Por qué está diciendo? Porque para que puedas revestirte del nuevo hombre, tienes que despojarte del viejo hombre. ¿Aló? Entonces yo para ponerme el nuevo manto de la unción, primero tengo que despojarme del viejo hombre. Entonces yo lo llamo esta primera de el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque si tú quieres recibir el manto de la cobertura, de la unción y del poder que Dios tiene para tu vida, tú tienes que decidir cortar con el pecado. Tienes que decidir dejar atrás el viejo hombre. No puedes seguir que es que yo tengo 5 años en el Señor y yo estoy luchando con esto. Es que tengo 10 años en el Señor y yo estoy luchando. Pero Dios está tratando conmigo. Todavía tengo problemas con la lengua. Yo tengo problemas con el chisme. Yo tengo problemas con la mentira. Yo tengo problemas con la pornografía. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Porque no me puedes decir que el Espíritu Santo no te da el poder para romper con eso. Eres tú que no has querido dejarlo. Y que sigues justificándote en tu pecado. Dios no te va a usar. Dios no te va a lanzar el manto de la autoridad y del poder. Dios no te va a llevar a un nuevo nivel de doble unción si tú no decides despojarte del mismo hombre. Si tú no decides dejar atrás esa vida. Es hora de ser radical y de ponerte y decir, Señor, corta lo que tengas que cortar. Y sabes, eso va a doler. Porque muchas veces yo te voy a decir, vas a tener que dejar esta relación, vas a tener que dejar esto, vas a tener que entregar el teléfono porque no tienes dominio propio y pasar a tener un teléfono de esos gallitos que solamente te llamen y mensajes de texto. Ay, pero es que no, ¿por qué? Porque no puedes tener teléfono porque ves pornografía. Es mejor que entres al cielo con un gallito y no con un teléfono automático y te vayas para el infierno. No dice la Escritura, mejor que sacas el ojo. Si tú has tenido ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor que entres tuerto al cielo y con los ojos te vayas para el infierno. No está hablando de que te mutilen, es una alegoría. Entonces, mejor quedarte con el gallito hasta que tengas dominio propio y entregar el otro teléfono a que por con el otro teléfono sigas atado a la pornografía, y te vayas para el infierno. ¿Es culpa de Dios? No. Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la opción, pero tú no has decidido cortar con eso. ¿Aló? Si tú sabes que tienes problemas con la lengua, ¿para qué vas con de la vecina? ¿Para qué te juntas con aquella? ¿Para qué te juntas con gente chismosa, hermano? Porque el que se junta con gente chismosa lo que va a es hablar de los demás. ¿Sí o no? ¿Por qué no te juntas con gente que lo que habla es la palabra de Dios? Que tú veas. Que lo que empieces a decir algún chisme te van a reprender y decir, deja el chisme, vale.
Entonces, tenemos que entender que hay cosas que Dios no nos las va a quitar. Usted tiene que decidir dejarlas. Usted tiene que romper con eso. Dios me confrontó a mí cuando yo tuve aquella visión, aquel sueño del juicio de Dios, de la venida del Señor, y yo tuve aquel sueño donde yo veía el cielo rojo y me estaba cayendo sangre sobre mi vida, y estaba viendo que la gente estaba siendo levantada, y yo, Señor, no me dejes, Señor, no me dejes. Y en eso, Señor, el Señor me dijo, ¿y hasta cuándo vas a seguir en esa relación con esa otra mujer? ¿Cuándo vas a entender que esa es tu perdición? Deja a esa mujer y vuelve con tu esposa. Fue una decisión que yo tuve que tomar. Que le dije yo al Señor, yo le conté un testimonio. Señor, es que yo la amo, esa es mi vida. Yo digo, el que ama padre, madre, mujer, hijo, más que a mí, no es digno de mí. El que busca su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo decidí dejar esa mujer que yo decía que era el amor de mi vida, decidí dejar esa relación que yo decía que era la que yo amaba para volver con mi esposa, para restaurarme mi hogar, y hoy en día he encontrado la verdadera felicidad, la verdadera vida. ¿Por qué? Porque tomé una decisión. Yo me iba a agarrar a un ángel y me iba a agarrar y me iba a amarrar y me iba a traer de no. Yo tenía que tomar la decisión. Entonces empezaba, bueno, venga a buscar a los niños, verlo. Cada vez que iba a buscar a los niños era una tentación. Cada vez que iba a buscar a los niños era una tentación. Buscaba seducirme, buscaba esto. Entonces yo dije, no busco más a los niños, usted trae a los niños para acá, para mi casa. Si no, yo le pago un taxi lo voy a buscar de mi confianza y los trae. No voy más. Tuve que decidir no buscar más a los niños en su casa. Porque era una tentación, era mi decisión. El sabio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia? Que el inteligente sabe cómo salir de un pozo en el que el sabio nunca cae. Voy a repetir. El inteligente sabe cómo salir de un pozo en el que el sabio nunca cae. Porque el sabio ve el mal, se aparta. Hay gente inteligente, pero no sabia. Y del otro lado, decide. Tú tienes que decidir entre la unción que quieres recibir, entre el manto que quieres recibir, entre el llamado de Dios que quieres recibir. Tienes que decidir entre la unción que anhelas y el pecado que toleras. No puedes tener los dos. Lo voy a repetir. Tienes que decidir entre la unción que anhelas, el ministerio que anhelas y el pecado que toleras. No puedes tener los dos. Hay solamente dos cosas para las que eres caliente y no puedes ser frío. O eres caliente para el pecado o eres caliente para la presencia de Dios. Si eres caliente para la presencia de Dios, eres frío para el pecado. Y si eres caliente para el pecado, eres frío para la presencia de Dios. ¿Aló? Ya conmigo, decisión. La segunda D es cuando va más adelante, dice en el versículo 2, y le dice a Elías, quédate ahora aquí porque me he enviado a Betel. Y se lo digo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. El Señor, pues ¿a dónde? A Betel. La segunda es Betel. La segunda fase, la segunda etapa es la etapa de Betel. Y esa segunda D, yo le llamo la D de la devoción. Devoción, diga conmigo, devoción. Betel significa ciudad de luz, casa de Dios. Y es la etapa de crecer en el conocimiento, de basar las bases, de formar las bases, de adquirir estructura en la palabra de Dios. Betel significa ciudad de luz, significa también casa de pan. Entonces está hablando de qué? Está hablando de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, fíjense lo que dice. El versículo 1 me habla de la primera D. ¿Cuál es la primera D? Decidir despojarme del pecado, del viejo hombre. ¿Qué dice allí? Desecha la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones. Y después dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa? La palabra.
para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la segunda ley, después que tú has desechado, después que tú has decidido dejar atrás, la segunda ley es la ley de devoción. Porque Gilgal significa el lugar de luz, y lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Luz es conocimiento, es la palabra. Entonces, lo segundo es que si tú quieres recibir el manto y tú quieres recibir el llamado de Dios y tú quieres que entonces poderosamente primero la debes decidir dejar el viejo hombre, decidir cortar con el pecado, decidir dejar esa relación que te está dañando tu vida espiritual y meterte a una vida devocional con Dios. Porque no solamente es desechar, es buscar. Yo desecho. Yo decido dejar el pecado, pero ahora empiezo a buscar su presencia, a meterme con Dios. Una vida de devoción, de oración y de palabra y oración, de oración y de palabra. Porque eso es lo que va a hacer que yo crezca. Le digo que yo crezca. Porque dice allí, desea la leche espiritual, no te da para que por ellas crezca. Y muchas veces no recibimos la unción, no recibimos el manto. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. Y Hebreos capítulo 5, en su último versículo dice que debiendo ser ya maestro, tenemos que dar otra vez lechita espiritual porque no hemos crecido, porque estamos todavía con esa mentalidad de nuevos creyentes. Yo entiendo, mis amados, que hay cosas que al nuevo creyente hay que tolerarle, porque todavía es un bebé, pero hay gente que ya está en el Señor, que ya sabe, que tiene conocimiento, y ya deben haber ¿qué? Crecido, ya no digo crecido. Entonces necesitamos crecer. Dios no puede usarte si no creces. Y la única manera de crecer, no hay otra, es con una vida de devoción, en la oración y en la palabra. En la oración y en la palabra. Mientras, ayer, en el devocional de ayer, una frase que ayer aprendimos es que decía, Dios está tan cerca de ti como lo estás tú en tu vida de oración. Dios está tan cerca de ti como lo estás tú en tu vida de oración. Si sientes a Dios lejos de ti, ¿cómo está tu vida de oración? Es que yo siento a Dios lejos, yo siento que Dios no me habla, ya no siento su presencia. ¿Cómo está tu vida de oración? Mientras más ores, mientras más busques su presencia, más cerca vas a sentir a Dios de ti. Y recuerda lo que hemos enseñado: el cristiano que ora deja de pecar, pero el cristiano que peca deja de orar. Así que cuando tú dices, ¿cómo hago para dejar este pecado? Decide dejarlo y métete en ayuno y oración con el Señor, porque hay género que no sale sino con ayuno y oración. Yo he aprendido eso. Cada vez que yo he querido cortar algo en mi vida que me ha costado dejarlo, me meto en ayuno con Dios. 1 día, 2 días, 3 días, hasta que eso es arrancado de mí. Porque el ayuno rompe ataduras, rompe ligaduras, pero tienes que meterte con Dios. La tercera vez, la primera, ¿cuál es? Decisión. La segunda, devoción. La tercera es desafío. Desafío. Dice allí que después entonces de Betel, versículo 3, saliendo Eliseo de los hijos saliendo a Eliseo los hijos profetas que están en Betel y el versículo 4 dice, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo, vive yo de tu alma que no te dejaré. Y vinieron pues ¿a dónde? A Jericó. Jericó significa ciudad de las palmeras. Y es aquí donde Israel aprendió a caminar en silencio, mientras eran procesados en la fe y en la obediencia. Es allí donde ellos aprendieron a caminar en fe, porque Dios le dijo, van a darle 7 vueltas, y mientras estén dando esas vueltas, ustedes en silencio, a la 7ª van a tocar la trompeta y va a caer la muralla. Así, nada más así de fácil, en fe. Y mientras lo estaban haciendo, daban una vuelta cada día. La gente se burlaba, la gente decía que están haciendo esto, pero ellos seguían caminando en fe y en obediencia. Hebreos 5, 8 al 9 nos habla acerca de que el mismo Jesús padeció para aprender ¿qué? Obediencia. Y nosotros somos perfeccionados en la obediencia. Y tenemos que aprender, mis amados, de que esa tercera etapa es la etapa donde Dios nos va a llevar a hacer cosas que parecen una locura, pero es porque le creemos a Dios.
Es la etapa donde Dios nos va a lanzar a grandes desafíos, a grandes retos, donde Dios va a retar nuestra fe, donde Dios nos va a retar a cosas grandes. ¿Por qué? Porque si Dios te va a usar grandemente, tiene que hacer que tu fe sea una fe grande. Ya conmigo, para un reto grande, necesito una fe grande. Entonces Dios tiene que aumentar tu fe. ¿Cómo aumenta tu fe? ¿Cómo aumenta tu fe, hermano? Con un desafío grande. Porque si es algo que es fácil de lograr, no necesitas a Dios. Pero si es algo que es difícil de lograr, escúchame, lo vas a alcanzar primero ¿cómo? Con la segunda de ayuno, oración, vigilia, métete con el Señor para conquistar lo espiritual y poder conquistar lo natural. Entonces te va a llevar a desafíos grandes. Aquí es donde Dios nos desafía a creerle, a caminar en fe, aunque no entendamos, aunque no sé por qué Dios me mandó a hacer esto, no entiendo esto, darle vueltas a esto, qué locura es esto, porque yo no entienda, simplemente obedece. Porque la fe no se entiende, la fe se obedece, y después que se obedece es que llegas a entender qué es lo que Dios quiso hacer. No lo entiendes sino cuando ya Dios lo hace. Y ahora entiendo por qué Dios me puso a hacer. Es cuando aprendes a caminar en obediencia. Es cuando dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Y cuando yo digo, ¿por qué estoy viviendo esto? Dios dice, ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Mantente firme, mantente en fe, sigue creyendo, sigue avanzando, aunque ahorita no lo entiendes, porque muchas veces queremos que Dios me responda a mi manera, queremos que Dios me responda como yo quiero, es que yo quiero que Dios lo haga así, es que no es como tú digas, es como yo digo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces tenemos que aprender a caminar ¿cómo? En fe. Y la cuarta es la de la dependencia, es cuando fueron al Jordán. Es cuando fueron al Jordán, desde el versículo 6 hasta el versículo 15 van al Jordán. Elías toma el manto, golpea las aguas, pasa. Es cuando él levanta un torbellino, Eliseo recibe el manto y Eliseo vuelve otra vez a golpear las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? Las aguas se vuelven a abrir y los profetas ven que el Dios, que la unción que estaba en Eliseo, estuvo en Elías, estaba ahora sobre Eliseo. Esa etapa del Jordán es la etapa de la dependencia. Jordán significa el que desciende. Y es el lugar de la muerte al yo. Este río, Jordán, desemboca en el mar muerto. Y es donde Dios nos hace morir, como el trigo que debe morir para que dé fruto. Según Juan capítulo 12, versículos 20 al 24, que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin fruto. Pero si muere, da mucho fruto. ¿De qué está hablando esto? Esta es la etapa donde Dios te dice, tienes que morir al yo quiero, al yo siento y al yo pienso. Es donde mueres al yo, mueres a tus deseos, mueres a tus proyectos, mueres a tus decisiones, mueres a lo que tú quieres, a lo que tú sientes, a lo que tú piensas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él. Es una vida de dependencia de Dios, donde aprendes a depender, donde no te mueves hasta que Dios no te diga algo, donde no tomas decisiones si Dios no te ha hablado, donde aprendes que yo voy a hacer lo que Dios me dice. Cristo nos dio ejemplo de eso en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde dice que siendo igual a Dios se despojó y se humilló y se hizo como uno de nosotros, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió. Él dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, pero después dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la etapa de la dependencia. ¿Por qué? Porque Eliseo hasta entonces estaba detrás de su líder, pero ya cuando recibió el manto, ya no dependía del líder. Ahora dependía ¿de quién? De Dios. Josué estaba detrás de su líder, pero una vez que Dios se llevó a Moisés, ya no estaba el líder. Ahora dependía ¿de quién? De Dios. Tú estás listo cuando ya llegas a la etapa donde ya has decidido que es una vida de dejar el pecado, que es una vida de devoción, has crecido en tu vida de oración y de la palabra, y llega una etapa donde yo te digo, ya usted está en la etapa de recibir el manto. ¿Por qué? Porque ya usted no depende de su líder, usted depende de Dios. Mi trabajo como pastor es enseñarte a depender de Dios, no de mí. Porque si yo no estoy y esto se cae, entonces no hice bien mi trabajo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Los discípulos no querían que Jesús se fuera, pero cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Entonces fue cuando ellos más crecieron, cuando más poder y unción tenían y cuando más se extendió el Evangelio.
¿Cuándo estás listo? Cuando ya aprendes a depender del Espíritu Santo para todo. Quiero ir cerrando con esto. ¿Me permite, por favor, hermano? Tres cositas que quiero decir para terminar. Número uno, para cerrar. Cuando Elías fue llevado, Eliseo le dijo: Padre mío, nunca vas a recibir el manto si no tienes claro lo que es la paternidad espiritual. ¿Cómo veía Eliseo a Elías? Como su padre espiritual. Lo honraba como un padre, lo seguía como un padre, lo respetaba como un padre, lo amaba como un padre y anhelaba lo que tenía su papá. Tú recibes lo que tú honras. En la iglesia hay gente que siempre me va a ver como un buen predicador, como el pastor tiene una palabra, el pastor predica bien, el pastor. Yo no he escuchado a una persona que tenga una palabra como la tiene mi pastor. He escuchado gente decir eso. No, pastor, he ido a otras iglesias y he escuchado predicar y no, usted tiene una palabra tremenda. ¿Me ven como un predicador? En la iglesia hay gente que me va a ver no solo como un predicador, sino como un buen pastor. No, mi pastor es un buen pastor, es un hombre que da consejería, un hombre que atiende, un hombre preocupado por su gente. Pero en la iglesia pocos me van a ver como un papá espiritual y a la pastora como una mamá espiritual. ¿Y cómo ves tú un papá y a tu mamá? Mire, mire, yo puedo tener la edad que sea. Si mi papá se para y me pega 4 gritos y me regaña, yo no lo voy a gritar, porque es mi papá. Porque es mi papá. Puedo no estar de acuerdo y puedo buscar hablar con él y decírselo, pero no voy a gritarle, no voy a ponerme a pelear con él. ¿Por qué? Porque es mi papá. Cuando usted ve a sus pastores como un padre y una madre espiritual, sus pastores lo pueden regañar y usted no se molesta. Sus pastores lo pueden corregir y usted no se enlucha. Pero si usted es de lo que cuando uno lo va a corregir, cuando uno lo va a pellizcar, cuando uno le va a llamar la atención, usted se hiere. Ay, me habló duro. Ay, me regañó. Yo también me está regañando. ¿Qué me vas para que me esté regañando? Usted no está listo. Porque solo pueden recibir la doble unción aquellos que tienen un corazón de hijos. La unción es para los hijos. Porque para poder, yo he escuchado, hay gente que ha dicho: pastor, yo quisiera tener la unción que usted tiene. Yo digo: bueno, tiene que caminar por lo que yo caminé. Caminé por la primera etapa, la decisión. Caminé por la segunda etapa, la devoción. Caminé por la tercera etapa, el desafío. Dios me llevó a dejar mi trabajo, a dejar mi carrera, a dejar todo para servirle al Señor y depender de Él. Caminé por la cuarta, la dependencia. Y aprendí a ver a mi pastor como un padre. ¿Quieren recibir? Como le dijeron los discípulos: quiero a la derecha y a la izquierda. ¿Están dispuestos a beber de la copa que yo he bebido? Es muy fácil. Yo quiero la unción. Tienes que pasar por este etapa. Entonces, número uno, aprende a ver a tu líder como un padre espiritual. Aún tu líder de célula, si tu líder de célula lo respetas como un padre, no importa que sea inclusive menor que tú, es que es más joven que yo, no importa, si Dios lo puso allí, es un padre espiritual para ti. Porque ese es el que ora por ti, es el que te aconseja, el que te corrige. Ve a tu líder. Pero es que voy a esa líder que me va a enseñar si es una muchachita. Esa para estar allí ha pasado por la decisión, ha pasado por la devoción, ha pasado por el desafío, ha pasado por esas etapas. Así que aprende más bien calladito a caminar allí y aprender. Respeta a tu líder, porque tú no vas a recibir el mando que tú no honres. Lo voy a repetir. Tú solo recibes el mando que tú honras. El que no honras no lo recibes. Número 2. Eliseo, cuando Elías fue levantado en un torbellino, ¿qué dice la escritura del manto?
El manto no cayó así sobre la... Eliseo no estaba así, esperando que el manto le cayera. La Biblia nos dice que estaba así, y el manto cayó y le cayó del cielo en las manos. ¿Dónde cayó el manto? Léalo. ¿De dónde lo recogió Elías? ¿Ah? Léalo. ¿De dónde lo recogió Elías? Léalo, no inventes, léalo. Léalo. Ahorita lo leímos. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Versículo 14. Tomando el manto de Elías que se había. Entonces, ¿el manto te cayó? ¿Dónde estaba el manto? ¿Cómo Elías entonces recibió el manto? ¿Así? El manto es para la gente que se humilla. El manto es para la gente humilde de corazón. Porque si no, el manto te va a hacer subir los humos y te vas a creer más que los demás. Hay gente que quiere recibir el manto así. Yo me lo merezco, démelo, porque a mí no me reconoce. Tanto tiempo que tengo en la iglesia y miren, no me han puesto. Y otro que llegó después de mí y me pusieron de líder, porque a mí no me da. Y están reclamando recibir el manto, hermano. Tu corazón no está listo. El manto se recibe así. Porque solamente es para los humildes de corazón que Dios le da el manto. Tienes que aprender a humillarte. Tienes que aprender a bajar la cabeza cuando te corrige, cuando te habla de Dios, baje la cabeza, sea humilde, reciba el consejo, reciba la corrección, reciba la enseñanza, sea manso y humilde de corazón. Jesús lo dijo, el reino de los cielos es para los mansos y humildes de corazón. Pero lo tercero es que cuando Elías levantó el manto, antes de usarlo y con él golpear las aguas, primero tuvo que porque esto es piso, pero allá eso era tierra, era un desierto, era polvoriento, no iba bajo su manto sucio. Antes de ir a agarrar el manto y golpear las aguas, Eliseo, golpear el manto y golpear las aguas para que estas se abrieran y que la gente viera que la unción de Elías estaba sobre él, recogió el manto y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La cara. Alivio. La cara. ¿Sabes que hay algunos líderes en la iglesia? Ustedes saben de quiénes estoy hablando. De que hay algunos. Quiero agarrarle un ejemplo. Hay algunos líderes en la iglesia que su manto está ahí. Pero ¿sabes qué hace Dios? Todavía puedo usar ese manto. Todavía puedo usar ese manto. Nunca menosprecie un manto. A veces uno dice, yo me acuerdo de cómo Dios usaba a tal persona. Yo me acuerdo que este era un líder que predicaba. Yo me acuerdo que este era un líder que ganaba almas. Yo me acuerdo que este era un líder que llevaba gente a encuentro. Yo me acuerdo que este era parte del equipo de 12 de la iglesia. Yo me acuerdo, pero ¿qué ha pasado? Nunca menosprecie un manto que esté caído. Nunca. Porque ese manto, Dios le ha hecho una buena limpiada y dice, con ese manto podemos volver otra vez a conquistar.
y a trabajar. Volvemos a hacerlo otra vez. No importa. Dios limpia y puede usar otra vez. ¿Sí? Así que, mis amados, aquellos que sientan que su manto está caído, que sienten que soltaron el manto, que sienten que su manto, por sus errores, por sus fallas, se cayó. Dios dice hoy, levanta el manto, vamos a limpiar el manto, porque todavía contigo puedo golpear las aguas y abrir para que muchos pasen. Todavía Dios no ha terminado contigo. Ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Y si tú eres